continuar con nosotros aquí en la primera hora. Vamos a la primera entrevista de hoy. Vamos a platicar acerca de cómo están las perspectivas para el año entrante y las repercusiones también que ha tenido Guatemala por la crisis política. Para platicar del tema ya se encuentra con nosotros por la vía telefónica Álvaro González Richie, presidente del Banco de Guatemala. Licenciado González Richie, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo están todos los radioescuchas aquí? Siempre la orden para ir aclarando los temas que se presenten en la entrevista. Le agradezco mucho, licenciado. A ver, cuéntenos, empecemos por algo muy directo. ¿Cómo le ha afectado a la economía del país lo que se lee mediáticamente como un intento de no respetar los resultados electorales? Bueno, yo creo que todos los cambios de gobierno, sin excepción, han tenido sus coyunturas. Pues recordemos desde el gobierno del Partido Patriota, por ejemplo. O sea, siempre han habido coyunturas que los equipos técnicos del Banco de Guatemala los toman dentro de sus proyecciones que hacen a principio de año. En el caso actual, las coyunturas como esta lo que generan es una pausa, diría yo, de la inversión extranjera y local. Pues siempre hay una pausa de que la gente es cautelosa en saber y entender qué es lo que pasa. Claramente lo que ha pasado estos últimos meses, los bloqueos, etcétera, pues también han tenido sus efectos, diría yo, pues, principalmente en el tema de inflación, del cual pues podemos hablar un poco más adelante. Pero nuevamente aquí lo importante es que el crecimiento que se había proyectado desde enero para el desde el año pasado para el 2023 era un crecimiento de 3.5%, más menos 1%, y cabalmente la semana pasada en Junta Monetaria se anunció también que el crecimiento que esperamos para este año es de 3.5%, o sea que a pesar de las crisis, la resiliencia que ha demostrado el sector privado, la economía guatemalteca de pues separarse un poco de las coyunturas políticas, pues evidencia nuevamente, ya que pues tenemos el mismo crecimiento, pues no hubo cambio en el crecimiento de lo que se proyectó el año pasado. Y en cuanto al presupuesto recién sancionado por el presidente, que había sido aprobado el 30 de noviembre, ¿qué peligros le ve usted? Hay muchos tanques de pensamiento, prácticamente todos, que coinciden que técnicamente era inviable ese presupuesto. ¿Qué dice usted? Bueno, yo tal vez diferenciaría, a veces me cuesta a mí diferenciarlo de cuando estaba en finanzas y ahora, pero diría que en efectos de lo que es puramente para el Banco Central, diría que los números que tiene el presupuesto no nos afectan, diría, en mayor cosa. ¿Por qué? Porque a nosotros, ¿qué nos podría afectar? La deuda, por ejemplo, y este presupuesto pues tiene una deuda, diría, más baja, una deuda bonificada más baja que los presupuestos anteriores, ya que se está utilizando el exceso de recaudación del año anterior. Repito, temas de tipo de cambio, pues también vemos nosotros pues el presupuesto pues, no va a tener, diría, mayor efecto. Claramente lo que pudiera generar un impacto en la economía del país es la ejecución del presupuesto. Yo he hablado inclusive con los diferentes equipos técnicos que el reto mayor que van a tener con este nuevo presupuesto es poder materializar, por así decirlo, los diferentes rubros de ejecución y que esos rubros se ejecuten, pues diría, de una manera pronta y transparente. Claramente el hecho que la ejecución no se dé o sea lenta, eso va a afectar en el sentido pues que va a haber menos recursos del Estado en la economía de Guatemala y eso pudiera tener un impacto en el crecimiento. Pero yo estoy seguro que, como recordemos, todos los primeros años de todos los gobiernos, los presupuestos son complicados. Acá pues lo que esperamos es que el nuevo equipo de gobierno pues pueda tener la capacidad, pues nosotros pues, estamos para ayudarlos. Hemos tenido reuniones con los equipos del gobierno entrante en el sentido que el mayor reto va a ser tener la gente necesaria que sepa en temas presupuestarios en el Ministerio de Finanzas para que esa ejecución se pueda llevar a cabo. Licenciado González Richie, ¿de haber sido usted el presidente hubiese vetado ese presupuesto? Pregunta complicada, porque a veces, como yo siempre lo decía anteriormente, a veces un mal presupuesto es mejor que no tener presupuesto, ya que, por ejemplo, los rubros que en su momento se aprobaron pueden ser rubros que ahora ya no sean necesarios y uno no los pueda cambiar. Por ejemplo, si sean aportes extraordinarios en diferentes instituciones, el hecho que no haya presupuesto, pues lo que habría que hacer es que tendría que repetirse esos aportes, pero lo más importante es que cuando no hay presupuesto, tampoco hay listado geográfico de obras. Entonces, los alcaldes, recordemos, son 340 alcaldías que tienen cantidades pues, grandes por ley en términos de ejecución, tienen que empezar a readecuar y reprogramar todas las obras de acuerdo a lo que necesitan y no al presupuesto del año anterior, por así decirlo, que claramente no son las mismas obras, y eso lo que implica es que la ejecución comenzaría hasta junio o julio del año en curso, pues pensemos del 2024. Entonces el impacto realmente de la reprogramación de obras de todas las municipalidades, de todos los consejos de desarrollo, se vuelve un tema que al final quienes son más perjudicados son todos los municipios del país, ya que todas esas obras se comienzan a hacer 6-7 meses más tarde. Pero diría, yo creo que el presupuesto siempre tiene, aunque es rígido, en el sentido que 9.1 de cada 10 quetzales tienen destino por ley de los recaudados, internamente, pues yo lo digo porque también me tocó estar en esa posición, creo que los presupuestos sí tienen pues bastante margen de maniobrabilidad
internamente dentro de los diferentes ministerios para tratar de ir ajustando los rubros al plan de gobierno del gobierno. Le preguntaba esto porque, bueno, el CACIF, AGEXPORT, Cámara de Comercio, Consejo Nacional Empresarial, cualquier tanque de pensamiento que usted, a donde usted vea, estaban pidiendo que se vetara ese presupuesto. Entonces, siempre desde la perspectiva del Banco de Guatemala podría ser interesante saber cómo explicar eso. Todos estaban de acuerdo en eso y de pronto el presidente lo sanciona. ¿Esto cómo lo ve usted venir desde la perspectiva de que usted le compete? Usted dice que no le afecta. ¿Qué me dice de la deuda, por ejemplo? Bueno, otra vez, como decíamos, aquí es un poco como contradictorio tal vez lo que voy a decir, pero el presupuesto actual tiene menor deuda que el presupuesto del año pasado. O sea, si nosotros nos vamos a temas de deuda para el país, este presupuesto tiene 10.400 millones, 10.520 millones de deuda bonificada versus una deuda, diría, alrededor de 15.000 millones del presupuesto, pensemos, del año pasado. Eso, repito, es simplemente porque hay saldo de caja, porque la recaudación fue buena. Yo entiendo la posición de las cámaras, los he hablado con las cámaras también, pues claramente, y eso creo que todos lo han visto, el presupuesto que llegó el Ministerio de Finanzas al Congreso es un presupuesto bien equilibrado, técnicamente hecho, vieron los cambios que ya todos hemos tenido acceso, tanto en la Comisión de Finanzas como en el Pleno, pero a veces los comentarios, diría, vistos de afuera, yo en lo particular, recordemos que también fui diputado, también estuve ministro de Finanzas, y ahora acá pues lo veo tal vez de una manera un poco diferente. A veces no tener presupuesto complica más que tener un presupuesto que pudiera tener esas falencias. Yo creo que el presupuesto actual lo pueden administrar. Repito, es complicado, tienen que tener los equipos de gente, los cuales entiendo que los tienen, de las pláticas que nosotros hemos tenido, pero para el Banco de Guatemala claramente lo que nos interesa, repito, es que ese presupuesto se ejecute, que haya crecimiento económico, que haya infraestructura, que las obras se den, porque no gana absolutamente nadie si no hay ejecución. Por eso no gana, tendremos absolutamente ningún sector. Aquí lo que todos queremos es que se ejecute el presupuesto, y creo que ahí es en el barco o en el carro que todos nos tenemos que subir en apoyar al nuevo gobierno para que la ejecución se dé. Realmente el presupuesto tiene maniobrabilidad, lo digo con conocimiento de causa, de tal manera ir haciendo los ajustes necesarios para generar transparencia en la ejecución del presupuesto de las obras y poder también ir moviendo pues los recursos de tal manera que se pueda ir cumpliendo con el plan de gobierno. Con esto no quiero decir que el presupuesto aprobado es un buen presupuesto para el gobierno entrante, pero tal vez ahí el pensamiento de fondo es decir que se puede trabajar y hay que apoyar a que precisamente ese presupuesto se materialice. Licenciado González Richie, la semana pasada hizo noticia que, bueno, toda esta situación de inestabilidad política en Guatemala, lo que, como le digo, mediáticamente se leía como un intento del Ministerio Público de no respetar los resultados electorales, estaba teniendo efectos negativos en la percepción de riesgo país. Y uno de los temas fue la caída del valor de los bonos del Tesoro. Usted en alguna declaración dijo que no era preocupante la situación. ¿Nos puede explicar cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, uno tal vez comentarle que efectivamente la percepción afuera, más que todo, es una percepción que sí está generando, pues pensemos, un ruido mayor probablemente de lo que nosotros vemos acá. Con eso digo bastante, pero aquí el problema es cabalmente eso, que la percepción genera movimiento en los mercados. Aquí si lo partimos en dos, en el tema de las calificadoras de riesgo país y el Fondo Monetario Internacional, nosotros desde el momento, diría casi que desde la primera vuelta, hemos tenido reuniones muy fluidas con ellos. Aquí hemos generado esas reuniones para que lógicamente se les pueda explicar con números y con sustento qué es lo que está pasando en el país. A raíz de eso es que nosotros ahorita pues no vemos ningún movimiento en ninguna de las calificadoras en el sentido de cambiar de grado, cambiar de perspectiva la calificación que tiene el país. Eso, repito, ha sido una comunicación muy estrecha con las tres calificadoras más importantes, que es Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Y lo que vimos nosotros la semana pasada con el tema de los bonos, pues yo inclusive, quienes le dan seguimiento a esas noticias verán que a los 2 días hubo otra noticia respecto a los bonos. Eso se debe a que nosotros pues hicimos una llamada pues con el reportero que escribió ese bono, le explicamos qué es lo que estaba sucediendo, y si ustedes leen esa segunda comunicado, que yo te lo puedo mandar con todo gusto, pues no es para leerlo ahorita, es de que ese mismo día el precio se recuperó. Entonces, a la hora que salió ese comunicado, había bajado pues 0.37%, son 37 puntos base, y al final de la tarde ya se habían recuperado esa pérdida que se dio de precio. Los títulos de Guatemala son títulos, uno, que los inversionistas saben lo que decía yo anteriormente, que lo político y lo económico pues mantienen cierta distancia, y saben también que la posibilidad de que Guatemala no haga frente al pago de su deuda, para empezar, históricamente nunca ha dejado de pagar su deuda. Dos, el pago de la deuda se resta diariamente la recaudación. Aquí es más fácil dejar de pagar sueldos, como digo yo, que dejar de pagar la deuda, ya que todos los días de lo que se recauda se provisiona ese servicio de deuda. Y hay un tema muy importante que le da mucha credibilidad también a los inversionistas, y es
pues que el Banco Central no le puede prestar al gobierno, como en algunos otros países, pues, donde eso pues, se vuelve un tema complicado. Aquí repito, el tema de ir reduciendo la recaudación todos los días del servicio de la deuda y no prestarle al gobierno, y esa buena comunicación tan fluida que hemos tenido nosotros desde hace varios años, incluso desde que yo estaba en el Ministerio de Finanzas, pues claramente genera, pues no voy a decir tranquilidad, porque ellos también están preocupados de lo que está pasando, pero por lo menos sí genera la tranquilidad en el sentido de que se les está trasladando la información tal y como es, y a raíz de eso, repito, el precio de ese bono, del cual hacen mención, que es un bono que vence en el 2035, ese mismo día en la tarde había llegado al precio que tenía antes de la noticia. De cualquier modo, creo titulares y también creo cierto nerviosismo el hecho de que eso ocurriera, licenciado González Richie. Y siempre siguiendo con el tema del presupuesto, a muchos los tienen muy preocupados el hecho de que haya un artículo que obligue a pedir aprobación de estos bonos al Congreso de la República. ¿Usted cómo lo ve? ¿No ve peligro en eso? Bueno, es importante, porque yo sí creo que hablemos tal vez del año 2024, o sea, no me voy a ir a otros años, me voy a ir al año 2024, que es el presupuesto aprobado, que se aprueba todos los años. Aquí lo que está diciendo ese artículo, que otra vez, para mí sí es un mal precedente que se haya puesto esa limitante en ese artículo, lo digo de antemano, no va a generar un problema para el 2024. ¿Por qué? Porque el rollover de la deuda, lo que significa rollover es que lo que yo amortizo en el año, lo puedo colocar nuevamente, ¿verdad? Eso anteriormente no tenía limitante en el sentido de ir a pedir autorización al Congreso. ¿Qué quiere decir? Si yo de 2.400 millones, de 10.520 millones, por favor, que es la deuda aprobada en bonos para el año 2024, se vencen 4.200 millones. ¿Qué quiere decir? Que de esos 4.200 millones yo podía ir sin ir al Congreso y recolocarlos nuevamente. Pero eso solo se da en el momento que no se llega a la recaudación, porque el presupuesto, recordemos, que está cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el servicio de la deuda ya está incluido dentro del presupuesto aprobado. O sea, el rollover, repito, esa recolocación de deuda se da en el momento en que, al no llegar a la recaudación, es necesario buscar otra fuente de financiamiento. Pero aquí lo interesante y tal vez lo clave de entender es que la misma SAT, y eso dice inclusive la misma exposición de motivos del dictamen que hizo la Comisión de Finanzas del Congreso, ahí se dice claramente que la SAT ya de alguna manera no solo dijo que la recaudación se iba a superar para el 2024 en 2.500 millones, sino que también iba a haber un saldo de caja adicional de 2.500 millones de lo que se había presupuestado. ¿A qué voy con esto? Es que no va a haber un hoyo, por así decirlo, en la recaudación. La recaudación seguramente se va a superar, y al superar la recaudación no se necesita esa recolocación de los bonos. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Esto es para el 2024. Ahora pensemos que en el 2025, por X o Y razón, o hay una crisis en el 2024, y si hace falta hacer esa recolocación porque no se llega a la meta de recaudación, entonces ahí sí es un problema. Entonces a lo que voy es, para el 2024 yo no veo problema, pero sí claramente es un mal precedente, porque una recolocación de la deuda es necesaria y lógicamente no es un tema pues que se quiere politizar. Pero no sé si tal vez soy claro en la explicación. Bueno, la verdad es que esto da para mucho, y quiero preguntarle algo. El hubiera es un tiempo que no existe, pero igual hay que tomarlo en cuenta como escenarios posibles por la situación que vive Guatemala. Usted seguramente se dio cuenta, licenciado González Richie, 300 visas retiradas de un solo desde Estados Unidos. En Europa, en el Parlamento Europeo, se da una votación 432 contra 9, condenando el intento de no respetar la democracia en Guatemala. El Consejo Permanente de la OEA vota 29 contra 1 y una abstención, 2 ausencias. O sea, mucho ruido afuera. Usted mismo dijo, afuera está realmente la situación casi que en ebullición en cuanto a las noticias de Guatemala. ¿Qué le ocurriría a la economía, a la estabilidad macroeconómica, en general al país, si no toma posesión Bernardo Arévalo el 14 de enero? Bueno, yo creo que un rompimiento del orden constitucional es claramente complicado, y eso diría que el primer efecto, ahí sí claramente veríamos nosotros un impacto en el mercado de precios de los bonos que emite Guatemala, que es otro tema muy importante, que es algo que ha venido en una tendencia positiva desde el año 2020, es la inversión extranjera directa. El 2020, pues la inversión extranjera directa eran alrededor de 943 millones, y este año se va a estar cerrando con 1.600 millones, sin tomar en cuenta los 2.200 millones de la compra de una telefonía por parte de Millicom, lo cual pues fue una vez que se hizo, pues igual impacta en la inversión extranjera. A lo que voy es que la tendencia de la inversión extranjera directa va para arriba, y definitivamente si esto se diera, sí se vería impactada ese monto. Y Guatemala, lo que sí estamos totalmente claros es que Guatemala, si va a salir adelante, si necesita generar nuevos empleos, mejores empleos, empleos mejor pagados,
empezar a evitar la migración, pues claramente esa inversión extranjera directa, diría yo que no es opcional y no es obligatoria. Por ejemplo, países como República Dominicana tiene arriba de 4.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Nosotros estamos hablando casi 3 veces lo que tiene Guatemala, por lo que sí es estrictamente necesario que la imagen del país no retroceda. Se ha hecho un trabajo, diría, pero sumamente importante y muy intensivo en ir a mejorar la imagen del país. Pues nosotros en lo personal hemos asistido desde el año 2020, en plena pandemia, con las calificadoras de riesgo, la banca multilateral, el fondo, hemos atendido inversionistas y se ha venido construyendo pues una mucho mejor imagen para el país. Y todo esto pues claramente es un detrimento a lo que se ha venido haciendo, y definitivamente si se diera pues un caso como el que tú estás mencionando, eso pues vendría a retrocedernos, iría en temas de inversión. Eso diría que es así sin lugar a dudas. Y hablando un poco de todo, licenciado González Richie, ¿qué me dice, por ejemplo, del tema de las remesas? Estamos hablando para este año más de 20.000 millones de dólares, los que se espera que ingresen. ¿Esto cómo lo vemos ya en la realidad del día a día del guatemalteco? Bueno, las remesas es un rubro importantísimo. Otra vez son 20.000, 25 millones los que estamos esperando nosotros para el 2023. Eso es casi un 20% del Producto Interno Bruto. Y para el 2024 se están esperando casi 22.000 millones de dólares. ¿A qué voy con eso? Es que sí, efectivamente, las remesas familiares van a seguir creciendo, no al nivel que crecieron, por ejemplo, en el 2021, cuando crecieron 35%, 2022 17%, sino están regresando a un crecimiento, diría, normal, en el sentido de crecer entre 10%, que es lo que vamos a crecer este año. Sí tiene un impacto positivo, nos permite tener la cuenta corriente de la balanza de pagos positiva en alrededor de 1.500 millones de dólares, y eso nos da mucha estabilidad a la moneda. A raíz de eso es que Guatemala tiene 10 años en que la moneda y el tipo de cambio no ha cambiado más o menos 1.5%, y eso nosotros lo vemos con países pares. Pensemos Costa Rica, pues, donde tiene cambios de 20%, pues, donde sí hay mucha inestabilidad. Guatemala no solo tenemos un tipo de cambio totalmente estable, repito, donde las remesas pues juegan un papel sumamente importante, sino que nos permite inclusive temas, diría yo, como históricos, inclusive en donde es más barato endeudarse en quetzales que en dólares. Verá, repito, hay mucha confianza en la moneda. Eso es un incentivo tremendo para la inversión extranjera directa, ya que pueden endeudarse en la moneda local, no tienen que buscar financiamiento en dólares, y repito, las tasas son sumamente competitivas. Una pregunta que se hace casi siempre y que, bueno, tiene respuestas varias, aunque se puede decir que uno ya sabe lo que va a responder a alguien que le planteen esto. ¿Qué sería de Guatemala sin las remesas, el licenciado González Richie? ¿Cómo se imagina usted la economía de Guatemala sin eso? Lo que pasa es que tal vez sería difícil si nosotros pues con un borrador las quitamos y simplemente quitamos 20.000 millones de dólares. Claramente el país diría que entraría en un colapso. Yo creo que esta es una pregunta que hay que verla en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, Guatemala es el 20% del Producto Interno Bruto, pero nosotros vemos países, pues no es presumir de eso, pues El Salvador tiene 25, Honduras tiene 28, o sea, los países, diría, de hermanos acá de la región, pues tenemos un ingreso fuerte, René. Acá lo que sí tenemos que hacer, y eso pues, nos lo dice a nosotros el Fondo Monetario, las calificadoras, inclusive un estudio que hizo el banco de Sebastián Edwards, que lo hizo hace un año y medio, de que sí es importante darle mejor uso a las remesas, o sea, independientemente de reducirlas, darle un mejor uso a las remesas. Aquí recordemos que el 50% se va, pues casi todo se va a consumo, el otro se va a construcción, por ejemplo, lo cual también es positivo, pero lo que tenemos que hacer es tener esa estrategia clara en donde a través de la inversión extranjera que venga al país, a través de mejores empleos, eso pues va a generar formalidad, son más ingresos. A través de la inversión local, las personas no se vayan. Ahorita el problema es que el incentivo salarial es demasiado grande. Inclusive uno está hablando con un empresario que dice, mira, ya no tengo pilotos de camión, porque se están yendo a Estados Unidos con mucho mejores oportunidades. Gente que corta café también se está yendo a Estados Unidos, porque el incentivo salarial es muy grande. No es como a finales de los 90, cuando la gente tira por violencia, después tira por falta de oportunidad. Acá la gente se está yendo por ese incentivo salarial de Estados Unidos, que lo que pasa en Estados Unidos es que al tener una inflación tan grande como la que viene, aunque la ha reducido, pero venían casi de 10% de inflación hace un año, eso ha generado también que los sueldos suban. Y cuando los sueldos suben, repito, la gente busca mejores condiciones de vida y se corre el riesgo, porque realmente es arriesgar la vida y ir a buscar una mejor oportunidad en Estados Unidos. Pero repito, la solución son mejores empleos para que las personas no se vayan. En cuanto al crecimiento, 3.5%, ¿eso qué le sugiere a usted, sobre todo pensando que en 2022 se creció 4.1%? Sí, bueno, recordemos que veníamos de un 8% después de la pandemia. Fuimos el país, diría casi, pues no voy a decir del mundo, tal vez alguno nos ganó, donde no solo decrecimos muy poco para el COVID, decrecimos 1.8%, hubo una recuperación de 8%,
y ese 4.1% después fue, que decirlo, tal vez una pausa para regresar al 3.5%, que es el promedio de lo que hemos venido creciendo. Ese 3.5% vale la pena aclarar que es el Producto Interno Bruto potencial que tiene el país. Guatemala está creciendo a nivel de su potencial, lo cual es bueno y malo. ¿Por qué? Es bueno porque estamos creciendo a lo que el país puede crecer, pero para que Guatemala realmente sea una economía en desarrollo, Guatemala debería crecer no menos del 5%. Y para crecer al 5%, nosotros tenemos que pasar de 15% de inversión del Producto Interno Bruto, o sea, destinar 15% de inversión a 24% de inversión. Entonces ahí sí entra otro tema, por ejemplo, como tú bien lo mencionas, el tema del presupuesto. Nuestro presupuesto tiene que tener mayor inversión, lógicamente como la parte de funcionamiento y servicio de deuda se vuelve menos, pero sí tenemos nosotros que superar la inversión e invertir más para poder generar carreteras, autopistas, caminos rurales, mejorar salud, educación, etcétera. Pero Guatemala, para que pueda crecer 5%, que es lo que realmente se necesita para que el país efectivamente tome una ruta de desarrollo, sí tenemos que dar y generar mayor inversión. Esa inversión, si no viene del Estado, porque el presupuesto, pensemos, no da para más, es donde se tiene que hacer a través de generar inversiones, pues no solo inversión local, como hemos visto, por ejemplo, pues la BAS, que son carreteras privadas, ¿verdad?, que han generado no solo empleo, sino desarrollo, sino hacer hay que hacer una ley de alianzas público-privadas. Entiendo que ya está hecha, la tienen que presentar al Congreso, pero nuevamente no es una sola solución, diría que son un conjunto de soluciones que hay que tomar y ojalá pues este gobierno las logre impulsar. Una última pregunta que es mera curiosidad, licenciado González Richie. Usted sabe, Javier Milei ganó la presidencia en Argentina y una de sus propuestas de campaña era eliminar el Banco Central. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, a veces lo que cuesta, creo yo, en Guatemala, en todo el mundo, es pasar del micrófono al escritorio, o sea, porque realmente las propuestas en política, ya cuando uno las quiere materializar, pues ve que son un poco más complicadas. Pensemos que el tema de eliminar el Banco Central en Argentina, ya dijo, para empezar, pues creo que ya se hizo para atrás, y lógicamente el problema de Argentina no es el Banco Central, sino es no haberle hecho caso al Banco Central. Argentina y Chile, por ejemplo, se caracterizan por tener los mejores economistas, diría, de Latinoamérica, gente muy capaz. Yo los conozco, personalmente tengo reuniones con ellos, y el problema en Argentina, uno de los problemas en Argentina fue no haberle hecho caso al Banco Central. Entonces realmente eliminar el Banco Central creo yo que pasará de ser una propuesta en su momento pues era más política, pero la verdad es que no creo que lo haga, pero sí efectivamente Milei lo que está haciendo está teniendo sus impactos positivos, eso lo vemos nosotros en el mercado, y él seguramente lo que va a hacer es todas estas promesas de campaña que hizo, pues las tendrá que ir degradando, por así decirlo, hasta el momento que esto se puede hacer. Pero nuevamente esto lo vemos nosotros mucho en política, pues uno dice algo en campaña, pero cuando está en ejecución ya del poder público, pues tiene que darse cuenta que no es tan fácil, que lleva una ruta. Pero yo, si me preguntas, de lo personal me considero liberal clásico, no libertario, pero son buenas propuestas que si las logra implementar y le logra dar una temporalidad adecuada, pues seguramente Argentina le dé. Pues y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.